Hola, muy buenos días. Da comienzo la rueda de prensa con relación al Observatorio Económico que realiza Ecova Estudios, el Servicio de Estudios del Colegio de Economistas de Valladolid, Valencia y Zamora, con referencia al segundo trimestre del año 2021. La verdad es que los datos, los indicadores que estamos teniendo hasta el momento, a lo largo de este segundo trimestre, están dando una realidad de una recuperación sin parangón de la economía castellano-leonesa. La verdad es que la previsión económica de Castilla y León realmente en el segundo trimestre se ha incrementado un 16% interanual y un 2,4% intertrimestral. En la actualidad, a la fecha 21 de septiembre, en la fecha en la que estamos, ya no se puede hablar de una cifra en concreto. Según Ecova Estudios, en el año 21 tenemos las siguientes previsiones. Con relación al Producto Interior Bruto, para el año 2021, creemos que va a cerrar entre un 5 y un 6,1%. Hemos mejorado las previsiones que teníamos en el anterior trimestre. Y con relación al Producto Interior Bruto del 2022, entre un 5 y un 5,5%, algo menor que la previsión de este año porque la actividad económica, la reactivación económica ha hecho que el Producto Interior Bruto se incrementara de una forma más importante con respecto al año siguiente. La deuda pública en el año 2021 rondará entre un 23 y un 27%, cuando estaba en el 24% en el año 2020. Por tanto, se incrementará considerablemente la deuda pública y el déficit público estará entre un 0,5 y un 0,8%. Está claro que estos valores son relativos porque todo tiene la respuesta de los rebrotes y las variantes, sobre todo la de la delta, durante el segundo semestre del año 2021, así como la creciente inflación que tenemos en estos momentos, la escasez de suministros en las empresas y el comportamiento del consumidor, que es el verdadero motor de la economía de la región. Bien, si hablamos de la coyuntura económica de Castilla y León, pues podemos decir sin lugar a dudas que pasamos de la incertidumbre a la certidumbre. En la actualidad existen varias realidades que provocan fuertes subidas en la actividad económica de la región. En primer lugar, la reapertura de los sectores que ven disminuir las restricciones y según avanza la vacunación. Hay menos hospitalizaciones que en las olas anteriores. El posicionamiento de Castilla y León de no adoptar restricciones severas que paren la actividad económica. Esto es un indicador, una situación muy importante con relación al sector empresarial. La normalización de la vida cotidiana de los ciudadanos a nivel mundial y regional. Los castellanos leoneses están menos dispuestos a alterar su comportamiento del día a día. Aunque faltan ayudas directas a las empresas, parece que los ERTE y los ICO han sido lo suficientemente sólidos para permitir la reactivación de la economía, una vez que se produjo la reapertura de la actividad económica y social. Y los fondos europeos, por supuesto, serán determinantes para consolidar toda esta reactivación económica. Pero también hay que rehacer todo lo que hemos perdido en el camino. Muchas empresas se han perdido, ¿no? La mayoría eran micropymes de hasta 5 asalariados, incluso de 1 o 2 como mucho. Un incremento de la tasa de paro, sin parangón, y una pérdida de ingresos de todos los sectores empresariales, fundamentado por la limitación del aforo y la restricción de los horarios. Bien, existen unos riesgos en el crecimiento de la economía castellano-leonesa. Y estos riesgos que podrían parar el crecimiento económico que tenemos en estos momentos serían los eventuales rebrotes y variantes que existen en este momento de la pandemia. La incertidumbre en la respuesta que puede haber de las inversiones de los fondos europeos y la evolución del mercado laboral. ¿Por qué? Porque tenemos mucho desempleo, una alta temporalidad y una salida de los ERTES con mucha incertidumbre. Además, tenemos presiones inflacionistas permanentes, el incremento, sobre todo, del precio de las materias primas. Por tanto, las expectativas de crecimiento de Castilla y León son muy optimistas, pero también hay que ver la realidad de la ingente cantidad de dinero que los bancos centrales y los gobiernos han inyectado a la economía y que han impulsado todo este crecimiento. Sin embargo, esas ayudas monetarias no han dado el resultado esperado debido a los continuos rebrotes que ha habido de la pandemia. La consecuencia directa que tenemos es un incremento impensable desde hace 2 años de la deuda de los estados y de las comunidades autónomas, y que si no se materializa en un crecimiento económico claro y contundente, podría provocar un efecto devastador a corto plazo. Bien, vista la coyuntura, podríamos decir sin lugar a dudas que la recuperación económica de Castilla y León se sustenta en una serie de indicadores que son claros. El mercado laboral, tenemos unos aumentos clarísimos. La tasa de empleo se ha incrementado un 4,36% interanual. La tasa de actividad se ha incrementado, es decir, personas de más de 16 años que tienen empleo o lo están buscando.
La tasa de paro o desempleo ha disminuido a nivel intertrimestral y el desempleo registrado ha disminuido considerablemente de junio del 2021 a junio del 2020 en un 8,65%. Pero lo más importante es que con respecto a marzo de este año se ha reducido un 20,67%. Por tanto, tenemos una cifra muy importante de disminución de desempleo. Y además tenemos otra identificación que es importante, los contratos. Al aumento en el segundo trimestre de un 67,70% de contratos interanual con relación al segundo trimestre de 2020. Es lógico. ¿Por qué? Porque en el segundo trimestre del 2020 se paralizó la actividad económica y, por tanto, fueron a pasar miles y miles de castellano-leoneses y de españoles a los ERTE. ¿Qué recomendaciones tenemos en estos momentos? Pues miren, es necesario crear empleo con urgencia, es muy importante, y no destruir el que se ha ido a parar a los ERTE. Para ello es necesario que exista una clara facilidad a la hora de contratar por parte de los empleadores castellano-leoneses. Necesitamos formación. El desempleo de Castilla y León es más complicado en personas con baja cualificación, en donde las mujeres y los jóvenes son los grandes perjudicados. Los parados de más de 50 años se encuentran estigmatizados para encontrar un nuevo empleo y el empleo temporal está más perjudicado. Además, necesitamos unos fondos europeos que son muy determinantes a la hora de implementar políticas activas de empleo, pero hay que emplearlos bien. Hay que realizar las inversiones con los fondos de una forma coherente. El problema existe, es un grave problema, el paro juvenil, que hace que la emancipación y la independencia se atrase a un horizonte temporal que sobrepasa ya los 35 años de edad en relación con el resto de países de la Unión Europea, es muy preocupante. Otro de los indicadores que dicen o que señalan de que la economía va bien en Castilla y León son las exportaciones. El sector exterior de Castilla y León ha sido y es en la actualidad el pilar que sostiene gran parte de la economía regional a través de puestos de trabajo, de la rentabilidad empresarial y de la generación de ingresos a través de la recaudación de impuestos. Impuestos que sustentan el Estado y, por tanto, las comunidades autónomas para dar al Estado del bienestar. A nivel interanual se ha incrementado un 59,52% las exportaciones y a nivel intertrimestral, con relación al primer trimestre del año, un 63,33%. Evidentemente, las cantidades, las cifras son desorbitantes y muy optimistas. El saldo comercial, otro de los datos importantes, que se encontraba en disminución antes de la crisis, sobre todo en el primer trimestre del año 2020, pues se ha incrementado en este segundo trimestre. Y se ha incrementado en 1.934 millones de euros. Es decir, 1.500 millones más que con relación al primer trimestre del año. Por tanto, el incremento ha sido muy considerable. Pero insistimos que los productos de la región se vendan en una diversidad de países y de continentes, al objeto de afrontar toda la crisis de la pandemia y las crisis anteriores que ha habido a nivel mundial. ¿Por qué? Porque necesitamos abrir nuestros horizontes no solamente a Europa, a la que van prácticamente el 70% de nuestras exportaciones, sino también a Asia, a China, evidentemente a China, a Estados Unidos y a todos los países donde se pueda, de alguna forma, incrementar nuestras exportaciones. Son importantes las reformas. Las reformas estructurales son muy urgentes para crear una economía competitiva en la región y tienen que ser lideradas, evidentemente, por el Gobierno de España, al unísono con la Unión Europea. Y para ello necesitamos los fondos europeos, que son una gran oportunidad, siempre y cuando se gestionen bien. Es imprescindible que la gran parte del tejido productivo de Castilla y León afronte una reconversión en donde la productividad, la competitividad y la innovación sean los pilares para afrontar el futuro. Y, por supuesto, tenemos que hablar de la inflación, que es la espada de Damocles en este momento dentro de la región y dentro de lo que es Europa y España. Sabemos que la inflación subyacente se mantiene a niveles similares a la media de los últimos años, un 0,7%, pero la inflación con mayúsculas se ha incrementado en un 3,3%. Y esto acabará trasladándose de forma simétrica al conjunto de los precios de la economía, y es ahí donde viene el problema. Sí que es verdad que la inflación de Castilla y León, junto con Cataluña y la Comunidad Foral de Navarra, registran los menores aumentos a nivel nacional, solamente 3 décimas. Por tanto, estamos en un posicionamiento bueno con relación al futuro cierre del año 21. Lo que sí que es cierto es que se están produciendo varias realidades que hacen pensar que la inflación se va a mantener al menos durante el año 21 y todo el año 22.
En el ámbito empresarial se están dando unas realidades que sustentan que esta inflación se sigue manteniendo e incluso crecerá de alguna de las formas. Primero, existe una demanda muy superior a la oferta. Durante la pandemia se han reducido los procesos de fabricación y, por tanto, en estos momentos que el consumidor quiere consumir, no hay suficientes productos para poder comprar. La escasez de los suministros, chips, semiconductores, cobre, hierro, retraso de la fabricación de coches y dispositivos electrónicos que hacen que no solamente haya ERTEs por falta de actividad, sino también que haya ERTEs por falta de materiales. No se puede fabricar. Un incremento del coste del envío de las mercancías debido en parte a la falta de contenedores y al fuerte aumento del precio del transporte marítimo. Y, por supuesto, la interrupción de las cadenas de suministro, que no solo tiene implicaciones para la inflación, sino que también frena la recuperación económica. Y hay algo que hay que tener en cuenta. Esta inflación se traslada al encarecimiento de los costes de las empresas, que si no suben los precios de venta, porque no puedan vender sus productos, minoran sus márgenes y, por tanto, tienen un verdadero problema de sostenimiento de la propia sistema empresarial. En el ámbito familiar, la inflación, pues las familias son las grandes perjudicadas. La inflación está encareciendo la cesta de la compra y tienen que afrontar los mayores precios de los bienes de consumo. ¿Por qué? Porque pierden el poder adquisitivo que tienen con unos sueldos que se mantienen en el mejor de los casos y no se encuentran reducidos por estar en un ERTE o bien están desempleados. Por tanto, tenemos un grave problema, sobre todo en las personas con menos ingresos o ingresos más pequeños, que son las más perjudicadas, produciéndose una clara discriminación social. Si hablamos de deuda pública, pues es necesario ajustar la deuda pública regional una vez que hayamos recuperado los niveles de PIB previstos, que no se esperan que sean hasta principios del año 2023. Es fundamental, en todo momento, reducir el gasto estructural de Castilla y León. ¿Por qué? Porque el coyuntural se va a reducir en el momento que vayamos saliendo de la pandemia. Y hay que diseñar una estrategia a medio y a largo plazo para esta corrección de la deuda coyuntural. La previsión que tiene el observatorio es que la deuda vaya moderándose fundamentalmente durante el año 2022. Si hablamos del déficit público de Castilla y León, es una realidad que en todas las empresas es necesario planificar para prever un futuro a medio y largo plazo. Y las mayores empresas que tiene España es el Estado y las comunidades autónomas. Por tanto, es necesario hacer una planificación, crear unos objetivos, unas metas, de cómo se va a reducir la deuda y, lo más importante, el déficit público. El objetivo prioritario es dar credibilidad al ciudadano y a la Unión Europea, que se está realizando una buena gestión económica, pero también, sobre todo, política. Hay que tomar las decisiones más acertadas atendiendo a las desviaciones o a los errores que surjan o que vayan transcurriendo en el tiempo. Si hablamos de la confianza, pues la verdad es que la confianza se ha incrementado. Sin embargo, se ha incrementado en los empresarios castellano-leoneses, que han reducido su incertidumbre, aunque siguen teniéndola, pero la confianza en los consumidores ha disminuido. Y ha disminuido en su intención con respecto a la compra y, por tanto, ha incrementado el ahorro. Junio y julio han sido el ahorro récord de nuestros consumidores castellano-leoneses, porque en un periodo estival donde se gasta mucho dinero, han preferido esperar a ver lo que podría pasar con los ERTEs, fundamentalmente la ampliación de los ERTEs y la estabilidad económica que podía existir a través de los fondos europeos. El comercio minorista se ha mantenido estable en la confianza, la construcción también tiene optimismo y el sector industrial, sin embargo, ha disminuido considerablemente su confianza debido a la evolución de la pandemia y, sobre todo, a que no tienen los suficientes suministros para poder fabricar. Por tanto, tienen una incertidumbre de las posibles ventas que pudieran perder o están teniendo. Todo ello, toda esa confianza o desconfianza en algunos de los sectores, ha influido el temor de las subidas de precios, el desboque de la inflación, la evolución del empleo y la posible subida de impuestos que pueda haber en el futuro. Conclusiones que hemos sacado las personas que han elaborado este estudio. Pues miren, la crisis de la COVID-19 ha provocado una menor globalización, eso está claro. La globalización ha llegado a un punto de inflexión en donde las empresas de Castilla y León deben plantearse la reestructuración de sus negocios en 3 puntos fundamentales: ciclos productivos más cortos, una mayor deslocalización y, por supuesto, unos incrementos de los costes laborales. ¿Por qué? Porque necesitamos personal mucho más cualificado para poder hacer frente a las nuevas realidades existentes a través de las inversiones que va a hacer la Unión Europea en digitalización y tecnología. Esto conlleva, como decíamos, inexorablemente a incrementar la inversión en digitalización y transición energética, y las empresas castellano-leonesas tienen que pensar en el medio y largo plazo, nunca en el corto,
porque realmente la competitividad y la innovación se mira siempre a largo plazo, nunca al corto plazo. A la fuerte recesión del 2020 le sigue una expansión de gran calado basada en política fiscal y monetaria y apoyada en el manejo de la pandemia y en el comportamiento del consumidor. Eso está claro. El segundo trimestre del año 2022 ha sido mejor de lo previsto. Nuestras previsiones, cuando hablábamos en el primer trimestre, no eran tan optimistas, pero sí que es cierto que han sido mejor de lo que se han obtenido en la actualidad. Habiéndose incrementado el consumo de las familias, no en todo lo que se tenía que consumir, evidentemente, pero en un sector servicios que es el sector primordial de la región castellano-leonesa, siendo el segundo el sector industrial. El incremento de los precios de las materias primas, de los costes de los suministros, el incremento imparable de la electricidad y el incremento del salario mínimo interprofesional de 15 euros al mes hacen que el cierre del 2021 y el inicio del 2022 estén repletos de incertidumbre. Sin embargo, podemos asegurar, sin lugar a error, que el periodo que se diera una inflación, incremento de desempleo con inflación, ha disminuido considerablemente. Por tanto, la actividad económica de la región podría llegar al final de año entre un 5 y un 6,1%, siempre que el tercer y el cuarto trimestre se comporten según lo esperado en relación con el crecimiento económico. Este buen comportamiento de final de año se basa en la salida al mercado del ahorro retenido por los ciudadanos, que no ha salido todavía, y de las empresas. Estamos hablando más que no vayan más al consumo, el tema de la inversión, o sea, el gasto de las empresas, sino que vayan a la inversión para crear empresas sólidas con negocios sólidos. Para el año 2022 se cree que puede haber un 5 o un 5,5% el Producto Interior Bruto y no será hasta el año 2023 donde se alcancen las cifras previas a la pandemia, siempre que se controle la inflación, se logre una eficiente y eficaz aplicación de los fondos europeos Next Generation. Una aclaración importante. Para que esos valores se den, es imprescindible que los futuros incrementos del salario mínimo interprofesional en 2022 y 2023 que se prevén sean coherentes y responsables en el tiempo, atendiendo, evidentemente, a la realidad económica y social existente en cada momento, al objeto de que no tenga un impacto negativo en la creación de empleo. Hay que tener en cuenta que en la actualidad la realidad económica es de incertidumbre, debido al débil consumo de las familias, que hace que las ventas de las empresas estén estancadas y que junto con la subida de costes energéticos ha provocado una reducción considerable de los beneficios empresariales, originándose incluso pérdidas que pueden provocar incluso desaparición de empresas. Por tanto, tenemos problemas que tenemos que solventar y tenemos que tener muchísimo cuidado. Asimismo, es del todo necesario que los estímulos y las medidas económicas realizadas hasta el momento pues se mantengan y se vayan retirando progresivamente. Estamos hablando de la extensión de los periodos de carencia de los ICO y de la ampliación de los ERTE hasta el próximo 31 de diciembre. Finalmente, una reflexión conclusión es la política monetaria. Existe una desbocada inflación que, si no es temporal, hace pensar si ha llegado el momento de que suban los tipos de interés. Y si suben los tipos de interés, se va a desestabilizar todo el sistema financiero y el sistema familiar de las hipotecas y de los préstamos y créditos familiares de los consumidores. Por tanto, esto provocaría un problema muy serio en la economía que no solamente ahondaría en un retraso en el crecimiento económico, sino que podría perfectamente hacer un decrecimiento económico. Se necesita con urgencia, a este respecto, un diálogo estable y fuerte entre los reguladores, los gobiernos y el ámbito empresarial y financiero. Es muy importante el consenso. Pero sobre todo, es necesario un crecimiento económico más sostenible que evite el populismo y el nacionalismo, con miras a beneficiar todos los sectores empresariales y territorios sin distinción ninguna. En definitiva, y ya como conclusión, necesitamos fuertes dosis de precaución, una colaboración público-privada sin fisuras y, por supuesto, una gestión de los recursos públicos con altas dosis de responsabilidad y compromiso con la sociedad. Muchas gracias. Si alguien tiene preguntas antes de pasar a la entrevista. Habla usted, señor Margarida, de la necesidad de reformas estructurales, que es algo que siguen hablando, bueno, de tiempos inmemoriales. Yo no sé si finalmente ustedes desde el ECOBA han podido comprobar que esto llegue a oídos de quienes tienen que llevarlas a cabo o si cae siempre en saco roto. Quiero decir, las familias al final, la sociedad, también la Unión Europea, la que hacía usted alusión antes, sí. Las familias, la sociedad, etcétera, para que haya una confianza mayor, esto se traduzca en que esos ahorros que han batido récords salgan, creo que hay pues, un billón de euros, sí, los españoles han tenido guardados a lo largo de la pandemia.
toda esa confianza para que ese consumo se ponga de nuevo en marcha, ¿no? O mejore a través de esa salida de esos ahorros. Yo no sé si esto puede llevarse a cabo cuando los ciudadanos ven desde arriba que no se llevan a cabo estas reformas. Quiero decir, da la sensación de que siempre se está pidiendo el esfuerzo a los ciudadanos, a las pymes. Sí, la verdad es que esa es una sensación que existe a lo mejor, ¿no? Pero lo que también es cierto es que yo nunca miro lo que ha pasado, sino el presente que tenemos que hacer para ver el futuro que nos depara, ¿no? El objetivo estratégico que tenemos en este momento es dar un vuelco a la productividad, al sistema empresarial de España, en este caso también de Castilla y León, y ponerle a la vanguardia, ¿de acuerdo?, de la nueva globalización que va a haber a nivel mundial. Lo que sí que es cierto es que las reformas estructurales no se han llevado a cabo en la medida que se tenían que haber llevado hasta el momento. Bien, pues porque no se hayan podido en ciertos momentos, por las realidades socioeconómicas que había en cada momento. Hemos tenido una crisis en el 2008 que ha hecho parar muchas actividades, ¿no? Faltaba mucho dinero, mucha actividad económica y sobre todo había que pensar en que no se destruyera el tejido empresarial y sobre todo el empleo. Eso es muy importante, que hemos tenido que tener en cuenta desde el 2008 hasta el 2020 prácticamente. Y cuando ya más o menos teníamos las ideas un poco claras o teníamos las posibilidades, nos llega la pandemia, que ha paralizado absolutamente. Pero hay que ver esa realidad social, ¿no? No hay que echar culpas a nadie, simplemente existen una serie de cuestiones que tal. Sí que es cierto que a lo mejor que la iniciativa para poder poner en marcha algunas de las reformas se tenía que haber hecho con más celeridad, ¿no? O se tenía que haber hecho mucho antes de lo que se estaba haciendo o haber iniciado alguna de ellas, que no se ha hecho, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que ahora, en el momento actual, que es con lo que tenemos que mirar, tenemos una oportunidad que es excepcional. Tenemos 140.000 millones de euros que van a ir a hacer todo aquello que no se ha hecho hasta el momento y hacer cosas que eran impensables que se pudieran hacer en digitalización, medio ambiente, tecnología, ¿de acuerdo? En capacitación de los empleados para las nuevas tecnologías, la nueva digitalización, en crear una nueva disponibilidad y una nueva preparación y profesionalización por parte de la formación profesional y de las propias universidades para lo que es la mano de obra, el empleo de las nuevas empresas, el hacer que Castilla y León, España y por supuesto la Unión Europea sea un referente y que no sea un continente olvidado con respecto a las uniones que estamos viendo que se están produciendo en el resto del mundo. Estamos hablando de Australia, Estados Unidos y Reino Unido. Entonces, todo eso es en el momento actual lo que tenemos que mirar. Es decir, lo que está pasando, lo más importante es saber lo que no se ha hecho, el por qué, ser humildes y a partir de este momento de saber lo que tenemos que hacer, pero además sin dudar, sin ninguna inflexión, o sea, completamente mirando hacia adelante. Tenemos a los aliados de la Unión Europea que nos van a ayudar y tenemos también el sentido común, que es muy importante. Muchas veces nos olvidamos del sentido común. El sentido común funciona muy bien, porque cuando se va a ver una cosa y dice, bueno, ¿pero esto realmente va a funcionar o no? Por sentido común no, pues vamos a esperar un poco a ver cómo podemos hacerlo, o por sentido común sí, pues vamos a lanzarnos, ¿no? Es importante los fondos europeos. Por eso yo decía al final de la intervención que es muy importante y tenemos que tener grandes dosis de responsabilidad y una buena gestión pública de todo lo que nos está conllevando estos fondos y todo lo que tenemos que hacer. Y también hay que tener una cosa importante, hay que informar al ciudadano. El ciudadano va a tener que hacer una serie de esfuerzos, al igual que lo estamos haciendo, lo está haciendo los órganos públicos, ¿de acuerdo? Y la Unión Europea, las entidades financieras, las empresas, pero lo más importante es informar bien. Si informamos bien de las cosas y aunque al principio nos cueste hacerlo, pero después salgan las cosas correctamente, pueda haber empleo, una estabilidad y sobre todo nuestros hijos puedan tener un pequeño futuro, al menos como el nuestro, yo creo que se entiende y al final se asume. Y por tanto el gestor público puede perfectamente, sin lugar a dudas, tomar decisiones que a lo mejor pueden ser en contra de votos, podrían ser en un momento determinado, pero van en beneficio de lo que es la sociedad. En concreto, cuando habla usted de esas reformas estructurales de las que se habla siempre un poquito a grosso modo, sí. ¿Me podría concretar desde el ECOBA, por ejemplo, qué 3 o 4 reformas estructurales que se vienen además advirtiendo desde el ECOBA en los distintos estudios que han tratado ustedes? ¿Qué reformas estructurales son las que serían necesarias en Castilla y León o más urgentes para poder afrontar un futuro económico mucho más sólido? Pues mira, más en Castilla y León, a nivel, bueno, las políticas energéticas son fundamentales en la reestructuración, lo estamos viendo ahora mismo, pero lo estamos sufriendo. Evidente, en las políticas activas de empleo tenemos que formar a personas con cualificaciones
y habilidades y conocimientos que puedan afrontar todo lo que está viniendo y todos los cambios que está habiendo. Date cuenta que lo que está produciendo en las empresas es un cambio de gustos de consumidores, de formas de pensar del consumidor, porque no olvidemos que el consumidor, el ciudadano, es el verdadero motor de la economía. Si él cambia, cambia todo lo que hay alrededor, ¿de acuerdo? Y si no cambia lo que hay alrededor para poder dar gusto al consumidor, no se ganan dinero por parte de las empresas ni impuestos por parte del Estado. Políticas, evidentemente, de formación. Hay que capacitar de alguna forma. Políticas de transporte dentro de lo que es el ámbito nacional y regional para poder hacer que todos nuestros productos vayan lo más rápidamente posible a todos los sitios del mundo, ¿no? Una serie de políticas que yo creo que son siempre las mismas, pero que tienen que fundamentarse. La gran oportunidad que tenemos ahora es que tenemos el dinero y la disposición y las directrices que nos marque Europa para poder empezar el camino y seguirlo. Y que los posibles errores que podamos cometer, tenemos personas que nos van a orientar para poder seguir y, digamos, evitar esos errores, esas desviaciones. Entonces, las políticas. Políticas hay muchas, pero fundamentalmente lo más importante es que la nueva producción, la nueva situación de la productividad de las empresas, lo nuevo que se va a fabricar, los empleos que va a haber, tienen que ser con miras a un futuro, no un presente. Hay que gestionar el presente para determinar lo que va a ser en el futuro, qué es lo que queremos, y estas políticas y las situaciones que ha realizado la Unión Europea. Respecto, por ejemplo, a lo que ha dicho usted de aplicar el sentido común, sí. No sé qué opinión o qué valoración puede hacernos, aunque ya nos ha apuntado antes algo. No sé si qué valoración hace usted del acuerdo al que ha llegado Yolanda Díaz con con un poquito con los sindicatos, parece que con las espaldas de la patronal, que está muy contenta, respecto a la posibilidad de saber el interprofesional. Hablaba usted de no hacer ni populismos ni nacionalismos y de aplicar el sentido común. Sí. ¿Cree usted que si ha aplicado el sentido común con una subida en la que toda la patronal estaba diciendo no es el momento? Vamos a ver, el consenso en estos momentos, primero hay muchos intereses evidentemente reales en todas las partes, intereses lógicos evidentemente. Las empresas están perdiendo dinero, no pueden vender porque les faltan suministros y se están encontrando con una incertidumbre muy grande, por tanto tienen las dudas razonables de que incrementar los costes pudieran dar menor beneficio, podría trastear con alguna de las empresas, ¿vale? Evidentemente también es cierto que el consumidor necesita tener confianza en su sueldo y tener una disponibilidad suficiente para poder cubrir todos los costes que están viendo mayores, porque hay que pensar también que tenemos los costes de los suministros normales de una familia se han incrementado y tenemos el mismo precio, o sea, el mismo sueldo. Por tanto, nuestro poder adquisitivo se ha reducido de alguna de las formas y se han incrementado los costes de la electricidad, por las emisiones de CO2, por el tema de la electricidad y por el gas natural, ¿de acuerdo? Pues muchísimo dinero. Entonces sí que es cierto que nos encontramos con una situación socioeconómica compleja en donde existen muchas formas de ver las cosas y que se tienen que aunar en un consenso y que evidentemente no siempre se va a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque cada realidad tiene unas situaciones, ¿no? Las empresas, las familias han visto reducir su poder adquisitivo porque se han incrementado los costes de los suministros. Las empresas, si las incrementas, o sea, no pueden vender porque les faltan suministros y además existe una reducción de las ventas por el tema del confinamiento y el tema de la pandemia. Si les subes más sus costes, pues entonces ahí hay un ten-con-ten que hay que tener en cuenta. Pero no es una cuestión de subir ahora 15 euros o no subirlo. Sí que es cierto que se pretende subir hasta los 1.000 euros el salario mínimo interprofesional. Lo que pasa es que aquí hasta los 1.000 euros, lo que vaya a pasar a finales del 2020, o sea, en el 2022 y durante el 2023 hay que tenerlo con mucha coherencia. Hay que tener mucho sentido común, porque hay que ver cómo está reaccionando toda la economía y si realmente podemos afrontar un mayor coste salarial o un mayor coste energético o un mayor coste en otras situaciones, otras realidades de las empresas y de las familias. Por tanto, yo creo que más que lo que haya salido ahora, la subida de ahora, es qué vamos a hacer a partir de ahora, sabiendo que lo que hemos hecho ahora, cómo ha reaccionado en el crecimiento económico. Por último, no sé si nos puede valorar la noticia del presidente de la FEDER, de Garamendi, que ha dicho que, bueno, independientemente de lo que ha ocurrido con el salario mínimo interprofesional, sí que va a negociar la reforma laboral y de las pensiones. No sé si podría hacerle alguna valoración. Son cosas distintas, o sea, son realidades distintas. Una cosa no puede anular lo otro, evidentemente. Puedes estar en desacuerdo en una parte,
pero lo otro son reformas estructurales tan importantes que tienen que estar, todas las diálogos sociales tienen que estar ahí, ¿de acuerdo? Que puede haber matizaciones en un momento determinado, porque en todas las negociaciones vemos al final el consenso, pero hasta que llegue ese consenso ha habido muchas divergencias en todos los sectores, tanto en el gobierno como en los sindicatos como en la patronal, pero es lógico, porque al final se tienen que aunar una serie de intereses, ¿de acuerdo?, que benefician evidentemente a cada uno de los sectores, ¿no?, en los que estamos negociando en el diálogo social. Lo importante es que al final llegue ese consenso y sobre todo que el ciudadano vea que existe un consenso, que existe un acuerdo entre todas las partes y que al final eso es para tirar hacia adelante, protegerle en primer lugar, que haya un crecimiento económico y sobre todo que las futuras generaciones, que no son las de dentro de no sé cuántos años, nuestros hijos. Yo tengo un hijo de 22 años que tiene que ponerse en el mercado laboral dentro de nada. Entonces yo necesito que mi hijo tenga al menos por lo mismo que he tenido yo. Y si no tiene lo mismo que he tenido yo, que en los primeros años posibles lo pueda tener, ¿no? Es un poco eso. Yo entiendo que son cosas distintas y que son reformas y situaciones políticas distintas que se tienen que negociar de distintas formas. Quiero decir, la subida del salario mínimo interprofesional finalmente va a suponer o va a repercutir en unos costes mayores, cotizaciones sociales, etcétera, a unas empresas que ahora mismo parecía que estaban empezando a tener ese índice de confianza. Parecía que empezaban a salir un poco y de repente les dicen, bueno, cuando hablamos de empresas siempre se tiende a pensar, bueno, las que cotizan en el IBEX 35 mercados, las grandes, las eléctricas, ¿qué más le va a dar que le suban un poquito las cotizaciones, ¿no? Pero es que el tejido empresarial de Castilla y León, el 80% son, bueno, que en España son pymes. Pymes, 97%. Entonces, se nos olvida que las empresas es el señor del bar de abajo que se pone un café con leche también, ¿no? Entonces, yo no sé si esa subida del SMI es lo más adecuado en personas que se podrían estar planteando a lo mejor contratar a alguien de cara al año que viene y de repente dicen, como no sé lo que va a pasar con la incertidumbre, la inseguridad pública que hay ahora, yo por si acaso voy a esperar a ver qué pasa antes de contratar. Por lo tanto, esa subida del SMI puede reducir la contratación. Vamos a ver, todo depende del crecimiento económico. Si resulta que de aquí a final de año sigue creciendo la economía, evidentemente el impacto de una subida del salario mínimo interprofesional no ha lugar, o sea, no hay ningún impacto. Al contrario, lo ha subido perfectamente los ingresos y, por tanto, los márgenes empresariales. Se sobreentiende, y por lo menos aquí estamos diciéndolo también en los datos del observatorio, que va a haber un crecimiento económico. Está habiendo un crecimiento económico bastante considerable. Que las perspectivas de desconfianza se han reducido, por tanto, existe una incertidumbre, que son cosas distintas, ¿eh? Una cosa es la incertidumbre y otra cosa es la desconfianza, a la confianza, ¿de acuerdo? Que la desconfianza se ha reducido considerablemente, que el empresariado ha reducido su desconfianza, aunque considera que sigue existiendo incertidumbre, y que, por tanto, va a haber un crecimiento económico. Significa que, al final, si existe el crecimiento económico, esos costes salariales que se han subido con el salario mínimo interprofesional se absorben, el consumidor, el empleado, tiene algo más de dinero para poder gastar, pero fíjate, tampoco es que sea un sueldo muy grande lo que hemos subido, pero sí que repercute en la confianza del consumidor, la confianza del empleado. Y esa repercusión en la confianza del empleado puede hacer que gaste más, consuma más, coherentemente y responsablemente, también eso es cierto, ¿no? Y que al final sea un poco la pescadilla que se muerde la cola, si consumes más, vendo más las empresas, hay más beneficios y, por tanto, el crecimiento económico. Hay que tocar un poco todos los palillos para que todo funcione, siempre y cuando todo vaya hacia arriba, porque evidentemente si va hacia abajo, pues pero es que por ejemplo, con la subida del, hablando un poquito de este tema, con la subida del SMI, es curioso, ¿no? Porque esos 15 euros, finalmente, solo con lo que se va a prever, que vayan a subir los alquileres, quiero decir, para pipas, perdóneme la expresión. Entonces, si bien es cierto que, claro, lo que dice usted, ¿no? Si finalmente eso va a repercutir en que el que consume al final, la sociedad, el ciudadano, es el que va a comprar un poquito más en la tienda de abajo. Si va a repercutir en que tiene una mayor confianza en que las cosas van a ir saliendo, sí puede repercutir entonces en que el consumo se incremente. Porque al final, me imagino que lo que se está buscando, el indicador que se está buscando es que se incremente el consumo. Claro, totalmente de acuerdo. Tenemos un verdadero problema que lo hemos dicho, que es el suministro de materias primas. Pero claro, si el consumo quiere consumir, pero no hay productos, y los productos que salen son escasos, suben los precios. Y entonces, digamos que al final todo lo que se pretendía no se logra. Entonces vamos a pretender o vamos a considerar que de aquí a final de año se haya normalizado el suministro de materias primas, de bueno, que no haya paralizaciones, por ejemplo, en automóviles, o que los precios de los coches estén en las concesionarias solamente para que les vean, porque evidentemente no pueden tenerla a una venta, que se normalice todo y que todos los palillos que hemos tocado pues vayan en funcionamiento al unísono. Que yo creo que, viendo estos datos, el crecimiento es seguro y va a ir hacia arriba. En definitiva,
por resumir, las perspectivas según los datos que ustedes manejan Sí. son halagüeñas. Sí. Quiero decir, Sí. cuando decía el presidente Mañejo que 2021 había sido el año de Sí. y finalmente 2022 Sí. va a ser un poquito la lanzadera, ya vamos a empezar a ver un poquito la luz. Confirma usted que 2022... Fíjese que es el primer observatorio después de año y medio, o 2 años, año y medio, que estamos diciendo que hay crecimiento económico y que somos optimistas. Es el primer observatorio. Entonces, llevamos desde finales del 2019 diciendo que había una disminución considerable del crecimiento económico, que estaba habiendo una disminución de las exportaciones, que son el pilar de Castilla y León. Cuando apareció la crisis del 2008, gracias a las exportaciones, cayeron muchas empresas, pero las empresas que se mantuvieron fue gracias a que abrieron el abanico a las exportaciones y se mantuvieron las ventas que no había en el interior, el consumo interno. Entonces, es el primer trimestre que hemos visto optimismo y crecimiento y que consideramos que va a seguir hacia adelante. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos. Hay una pregunta en el chat. Sí. Tamara de Radio pregunta lo siguiente. A esa incertidumbre de la que habla, ¿cómo puede repercutir una incertidumbre política por la situación actual del tripartito a la hora de aprobar, por ejemplo, unos nuevos presupuestos, con lo que todo esto conlleva? Vamos a ver. La incertidumbre es incertidumbre. Tiene que haber la mayor estabilidad en todos los ámbitos, ambientes y sectores. Evidentemente habrá sectores que no tengan una estabilidad en un momento determinado, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Lo que sí que es cierto, igual vamos a repetir, es que el que mueve todo es el ciudadano. Y el ciudadano necesita encontrarse seguro. Seguro de su empleo. Seguro de la gestión que se está haciendo de los recursos públicos. Seguro de que al final existe una buena aplicación de todas las actuaciones que están haciendo a través público y privadas, ¿no? Y por tanto, si atisba una cierta duda o una cierta incertidumbre para lo que es el motor de todo, que es el comprar. Entonces, hay que tener mucho cuidado en no trasladar incertidumbre añadiendo desconfianza al ciudadano. La incertidumbre se puede mantener, pero en cuanto tocamos la desconfianza, entonces ya paró todo. Entonces, por tanto, hay que tener sumo cuidado. Hay una responsabilidad, que lo decía yo anteriormente, hay una responsabilidad y compromiso con la sociedad muy importante y a lo mejor hay que hacer las cosas de otra forma para que al menos en unos momentos determinados tan conflictivos y tan importantes como ahora, tengamos que transmitir mucha confianza y mucha certidumbre. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias a todos. Simplemente deciros que el día 29, el miércoles 29, tenemos la presentación de la nueva imagen del servicio de estudios ECOBA Estudios, ¿de acuerdo? La nueva imagen que tiene el servicio de estudios del Colegio de Economistas de la Valencia de Zamora, ECOBA Estudios, y que en la feria de muestras, estáis todos invitados, por supuesto, y me gustaría que estuvierais, pues vamos a hacer la presentación con una ponencia por parte del presidente del Consejo General del Colegio de Economistas de España, Valentín, y por supuesto del ministro José Luis Escrivá, que va a venirnos a dar también una ponencia. Muchísimas gracias también por vosotros, por estar siempre aquí y os esperamos siempre. Muchas gracias.